Buenas tardes, o días, o noches, dependiendo desde el país donde nos... Bueno, perdón, siguiendo no, participando, ¿no? Porque ya desde el minuto uno la idea es que una de las ideas centrales tanto de la primera conferencia que va a servir de marco a la presentación del libro como en la propia presentación es la idea de ser uno mismo protagonista, no tanto resultado de acciones externas. Por lo tanto, vamos a ser coherentes con nuestro propio enfoque y no llamaremos a los asistentes simplemente espectadores, sino participantes. Entonces, bueno, soy José Fernando Calderero. La verdad es que viendo las caras de los que asisten aquí presencialmente, no hace falta que estén presentes, somos todos ya conocidos. Y para los que estáis siguiéndonos por streaming, pues estáis conectados porque habéis leído previamente la documentación. Por lo tanto, lo salto, luego ya entraremos un poquito más en detalle. Vamos a hablar del desarrollo del pensamiento crítico, necesidad humana esencial. Si yo ahora mismo me parara y saboreáramos cada una de las palabras, ya estaba dicho todo. Porque esta es la idea de fondo y el título es el resumen. Necesidad humana esencial. Luego en las preguntas que habéis hecho los que os habéis escrito online, hay quien pregunta, ¿y qué otras necesidades hay? ¿No? Iremos contestando luego cuando contestemos a las preguntas, pero esta es esencial. Bien, la flechita. Necesidades. Voy a jugar con la palabra y voy a definir de alguna forma o llamar necesidades a los requisitos existenciales. ¿Qué querrá decir esto? Pues quiero decir, por ejemplo, que el hielo existe, sí, pero existe solo en determinadas condiciones. Es un ser inerte, pero que existe bajo unas condiciones. Tiene unas necesidades de temperatura, de presión, fuera de las cuales no es quien es. Bueno, quien es no, lo que es, porque estamos hablando de un objeto. Lo mismo le ocurre a otros seres animados, animales, vegetales, necesitan unas condiciones climáticas. Y el ser humano, pues evidentemente también tenemos unas condiciones existenciales, pero con un matiz. Como todos los demás seres de la naturaleza, vivos o inertes, pues tenemos necesidades de continuar en la existencia, de supervivencia. Pero tenemos necesidades no solo materiales, fisiológicas, biológicas, sino que tenemos otras necesidades que podríamos decir de tipo superior. La psique, el alma, el espíritu, que forman parte, somos uno, somos seres psicosomáticos. Cuerpo y espíritu es una distinción que entiendo yo que es filosófica. Somos uno. Entonces, pero tenemos nosotros además un modo muy peculiar de satisfacerlas, porque se pide nuestra colaboración para satisfacerlas. Mientras que un conejo, por ejemplo, tiene hambre y hay una zanahoria y la solución de la ecuación es bien fácil, se la come, no tiene más problema. Nosotros, ante un estímulo, podemos seguir esa apetencia, esa necesidad, porque tenemos otra necesidad de otro orden que consideramos superior, y si un amigo necesita algo o mi madre se ha caído, pues por mucha hambre que tenga, espera las lentejas, ¿no? Bueno, tenemos un modo peculiar de satisfacerlas, que incluye la voluntariedad. No me puedo extender mucho porque intencionalmente este acto es cortito, pero yo estoy dispuesto a que post facto, después de que hayamos tenido la conferencia, pues soy muy mediático, estoy muy abierto, se me puede localizar fácilmente en todas las redes y puedo seguir manteniendo el coloquio con permiso de la autoridad competente, lo que haga falta.
esta pequeña broma, si me lo permiten, invito a su comunidad, porque está aquí presente mi mujer entre los asistentes y hay que moderar también esa conexión. Bien, entonces, en el caso de, o sea, actuamos libremente y nosotros satisfacemos nuestras necesidades, que son también de orden superior, mediante la voluntad, mediante la voluntariedad. Pero eso significa y presupone el discernimiento. Yo quiero elegir un bien y lo elijo porque lo conceptúo como bien. No me es impuesto, no estoy determinado, tengo condiciones, pero no estoy determinado, pero tengo que verlo si es bueno. Entonces, aquí es donde viene muy a cuento el pensamiento crítico. ¿Cómo sé que es bueno? ¿Es realmente bueno? ¿Solo tiene apariencia de bueno? ¿O realmente es bueno? ¿O tiene estímulos sensibles que me hacen creer que eso, lo que sea, es bueno? Bueno, ahí queda. Tenía un catedrático en el doctorado, el profesor Beltrán Llera, de la Complutense, que decía, hablando en términos docentes, era de psicología evolutiva, y decía que cómo cambiaría la escuela, y yo añado, y la sociedad, si en vez de darle información a los estudiantes o darles respuestas que nos han planteado, les ayudáramos a formularse buenas preguntas. Pues si me lo permitís, voy a hacer un poco de catalizador para tratar de que nos planteemos preguntas. Buenas o malas ya, cada uno sabrá, ¿no? Pero hacernos preguntas. La libertad supone discernimiento. Y quizá el dejarme llevar por automatismos, pues puede disminuir ese grado de libertad. Me voy a centrar, también podría haber titulado esta mini ponencia, un subtítulo, le podría llamar Desmontando a Maslow. No tengo nada contra este señor, pero sí que me llama mucho la atención, como veremos en la diapositiva siguiente. Primero, no sé por qué todo el mundo lo llama pirámide. Una pirámide es tridimensional, y yo solamente veo un triángulo, entonces estamos hablando en 2D, no en 3D, pero todo el mundo le ha dado por llamarla pirámide. Bueno, entonces Maslow pues establece una serie de necesidades humanas y las categoriza, las jerarquiza. En la parte más baja está la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, luego la seguridad, la afiliación, el reconocimiento, la autorrealización. Posteriormente, en otros escritos añadió necesidades estéticas, cognitivas y de autotrascendencia. Bueno, pues yo lo que quiero comentar, por eso digo lo de desmontando a Maslow, es porque lleva desde 1943 influyendo en millones de personas, en facultades de psicología, dando por sentado que la pirámide de Maslow recoge perfectamente las necesidades humanas, que las que tenemos son estas y además las satisfacemos en este orden. Pues yo me permito, quizás sea un poco osado por mi parte, y más en esta época en que para ser un profesor universitario de prestigio tienes que estar citando. O sea, lo importante es decir un montón de ideas con tal de que no sean tuyas. Lo importante es que se citen mucho en muchas revistas, ¿no? Perdón por la puntadita que acabo de tirar, pero bueno, es un pequeño desahogo. Digo, ¿es verdad que el ser humano se mueve según esos estímulos? Yo creo que sí, pero necesariamente en ese orden. ¿Hay también otros estímulos además de esos? Cuando hablamos de las necesidades del ser humano, estamos cometiendo desde mi punto de vista algo que no está muy bien, que es meter a todos en el mismo saco, el ser humano. Yo creo que si clasificáramos los seres humanos en tipos, a mí me salen aproximadamente unos 7.000 millones de tipos, ¿no? Diferentes. Creo que estandarizar y etiquetar es despersonalizar, y eso lo encuentro muy peligroso, por muy frecuente que sea en la academia, en la vida. Bien,
Por ejemplo, Maslow identifica el sexo con la fisiología. Es una necesidad fisiológica. Bueno, no lo voy a discutir, pero ¿solo fisiológica? O sea, ¿la actividad sexual humana es solo algo físico? Pero no voy a intentar contestar la pregunta, porque creo que es tan obvio la respuesta. Algunas necesidades de las de arriba, como por ejemplo la creatividad, la espontaneidad, la aceptación de los hechos, ¿no podrían estar quizá abajo? No creo yo en las jerarquías, en los esquemas, porque como la realidad creo que es una interdimensional, más bien me imagino las cosas en un formato tipógrafo, en que hay distintas interconexiones multidimensionales. Lo que yo me pregunto es, y por lo que lo traigo a cuento, no es para hacer una tesis aquí sobre ahora las necesidades del hombre, sino para decir por qué en las facultades se expone y se aprende sin cuestionarlo. Me he preocupado cuando estaba preparando esto de hablar con varias personas que han estudiado. Digo, ¿y en algún momento cuando estabas en la carrera lo discutíais? Dice, no, nos lo decían y nos lo aprendíamos. Ah, perfecto. Perfecto no, ya se entiende. Solamente doy aquí una pincelada, pero lo dejo ahí y está el enlace ahí debajo. Una tesis doctoral que dirigí hace 3 años sobre la importancia de cuidar en educación y en general en la vida las necesidades educativas personales. No solo las NEE, necesidades educativas especiales que tienen los de altas capacidades o los de bajas capacidades, sino bajo el principio de que todos somos especiales, hay que atender las necesidades educativas personales. Bueno, no abundo más porque si entrara no nos íbamos. Creo que una necesidad imperiosa e irrenunciable del ser humano es la necesidad de aportar. Convertirse en un simple consumidor de bienes, servicios, ideas, genera insatisfacción y de paso esclavitud. Cuando solamente estoy en la vida recibiendo bienes, servicios, exigiendo, me estoy convirtiendo en un esclavo. Y tengo la conciencia clara de que nadie cuenta conmigo, solo para usarme. Como votante, como cliente, pero mi ser completo creo que no. Bueno, tengo aquí una cita del Evangelio de San Juan. La verdad os hará libres. Y esto, bueno, pues incluso las personas que no sean religiosas o no tengan fe, pues es que, claro, aparte del contenido sobrenatural o de fe religioso, es que lo único que es conocer la realidad tal cual es. No, nada fácil, eso no es nada fácil. Pero para eso hay que acercarse a esa realidad tal cual es, pues de una manera. Tengo aquí una frase de Kapuscinski, el famoso periodista, que dice: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Si la verdad os hará libres y si la verdad deja de ser importante, quiere decir que no somos libres. Por lo tanto, de alguna forma, la mentira esclaviza. La no concordancia con la realidad, es decir, la falta de sentido crítico, nos esclaviza. Y el tratar de conectar lo más posible con la realidad en sus diversas dimensiones, pues nos libera. Lo mejor que podemos hacer es conectar con la realidad. En mi libro anterior, que se titulaba, también el título ya indica de que va, Educar no es domesticar, hay una frase que decía: para poder descubrir realidades desconocidas, hay que aceptar la posibilidad de que existan. Aquí trato de dar una pequeña andanada con esta idea del positivismo actual que hay, que es tremendo, ¿no? Que solamente existe aquello que se puede ver, comprobar, medir, pesar.
y todo lo no medible, pesable, es decir, sometible a las categorías que establece el positivismo científico, sencillamente no existe. No estoy hablando solamente de cuestiones de fe, que también, sino de cuestiones materiales o biológicas, aquellas que se van a descubrir en el siglo XXI, de las cuales ahora mismo no tenemos ni idea. Pero como no se pueden demostrar, el positivismo científico actual, con una dosis altísima de ceguera, decreta que no existe. Pues no entiendo nada, entonces ¿para qué estamos investigando? La percepción humana de la realidad no puede ir más allá de los procedimientos actuales para detectarla. Cuando no existían los microscopios, pues teníamos la falsa impresión de que los microbios no existían. Y nos dimos cuenta de que existían porque descubrimos métodos para detectarlos. Los métodos de análisis intelectuales actuales y los instrumentos técnicos no pueden evolucionar ya más. ¿Han llegado a su tope? No. Yo creo, no soy profeta, no lo sé, pero creo que no. Entonces, cuando tengamos otros mejores métodos de detección, ¿seremos capaces de detectar otras cosas que ahora negamos su existencia? Yo creo que es muy probable, ¿no? Por eso, pues me preocupa la lucha actual entre que yo pensé que hace ya unas décadas estaba superada entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Y ahora parece que la cuantitativa se ha molestado por el avance de la cualitativa y se está vengando. Y ahora, si no un artículo académico, si no se ponen muchas fórmulas, pues parece que eso es como de menor importancia. Hay que dotarlo de un aparato estadístico que a fin de cuentas lo único que señala es la frecuencia con la que ocurren las cosas, pues está reverdeciendo otra vez. No tengo nada en contra, pero en una tesis de la cual fui miembro del tribunal, felicité al doctorando porque en toda la tesis, una tesis magnífica, por cierto, le felicité porque en toda la tesis solamente los únicos números que había eran los de las páginas. Y despertó la risa del público, ¿no? No tengo nada, mi origen es de ciencias, no tengo nada en contra de los números ni de los que se definen. Pero sí querría advertir hago la pregunta, ¿es posible medir los intangibles? ¿Lo más importante de lo que hay a nuestro alrededor es lo tangible? ¿O hay elementos intangibles que están influyendo poderosamente en nuestras vidas? Yo creo que hay elementos intangibles que están influyendo poderosamente en nuestras vidas. Pero como son intangibles, son inmedibles. Y cuando nos empeñamos en que todo hay que medirlo, y en el mundo del business se dice lo que no se mide no existe, pues nos estamos cargando una parte importantísima de la realidad. Yo creo que probablemente la más importante. Pero como solamente le otorgamos la capacidad de existir, y me parece de una soberbia increíble. Pero bueno, pues, si algo tiene que tener un intelectual y un científico es humildad. Nos otorgamos el autopoder, es decir, tú no existes porque no te puedo medir. Bien. Los datos, tengo aquí una cita, pero no me alargo. Los datos no son la realidad, son indicadores de la realidad. Son mediciones de un constructo que se ha elaborado desde unos criterios y desde una determinada óptica. Por lo tanto, vuelvo, con esto ya cierro, me pasa un poquito, como siempre, era lo esperado. O sea, con esto cierro con la idea original, que necesitamos el discernimiento para no confundir las interpretaciones de la realidad, por muy glamurosas que aparezcan, con la propia realidad. Y creo que en la hora actual lo necesitamos imperiosamente. Y ahora sí, la diapositiva que había pasado sin querer, ahora ya paso, y agradeciendo a todos, no nos vamos, agradeciendo la asistencia a los que estáis aquí, no sé qué palabra emplear, porque quiero decir personalmente, pero los que están allí también están personalmente.
físicamente, digamos. Bueno, pues nada, muchas gracias y la primera parte del acto, esta mini ponencia, ha quedado expresada. Pasamos ahora a continuación. Perdona, ¿podemos poner las diapositivas aquí también, en la pantalla? Es complicado. Teníamos que haberlo dicho antes, ¿verdad? Pues pido disculpas a los presentes. Así nos va a quedar más remedio que luego verla en diferido. Se va a tener que picar la curiosidad y entrar a verla luego en diferido. Sí, es que me acabo de dar cuenta, no pensé que se iba a ver las diapositivas. Y bueno, no diré nada más que disculpas. Bueno, entonces pasamos a la presentación. Aquí tenéis que estar viendo ahora mismo una diapositiva, lo están viendo desde allí, se verá en diferido, con la, no me gusta decirlo en inglés, homepage de la editorial Secotia que nos edita el libro. Lo que vamos a hacer ahora es presentar este libro, Filosofía y Sentido Común. Y el resumen del libro, muy resumido, es esta frasecita que pone aquí. ¿Piensas por ti mismo o te dicen qué pensar? Bueno, guarda relación directa con el pensamiento crítico, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a la editorial Secotia, aquí el director de la editorial, entre nosotros, por haber confiado en los autores. Voy a presentar rápidamente al equipo. Está apareciendo ahora aquí una mini bio, un mini currículum mío, que se podrá ver lo veis en diferido. Lo dejo aquí simplemente porque luego al verlo se puede pausar la imagen y uno puede leerlo si quiere. Tanto el mío como el de Andrés, coautor. Si alguien no había caído en la cuenta, por eso de que coincidamos en el apellido, somos padre e hijo, el padre soy yo, también es evidente, ¿verdad? Bueno, pues Andrés Calderero, ahí está su mini bio en la pantalla. A mi derecha, María Ángeles Almacella, a quien voy a hacer una indiscreción. Voy a compartir en público lo que le he puesto en el libro. Con todo agradecimiento y cariño a María Ángeles Almacella, porque es la prologuista del libro. Con todo agradecimiento y cariño a María Ángeles Almacella, que encarna el pensamiento profundo y contagia la alegría de vivir. Se nota que somos amigos, ¿verdad? Sí, pero yo he aprendido mucho de ella y por eso el que llevemos aquí unas palabras suyas en el prólogo es fantástico. Y luego, pues, un agradecimiento muy especial para el maestro y Alfonso López Quintás, que ha tenido el detallazo de dejarnos incluir aquí un epílogo en el que describe así brevemente en unas cuantas páginas su método de pensamiento, que es buenísimo. Todo lo que podáis leer de Alfonso López Quintás os hará bien. Bueno, y una vez dicho... perdón, y también en pantalla se está viendo ahora, están las diapositivas, tengo aquí, en la biografía del profesor Álvaro Romo, que es el secretario de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidad, que tuve ocasión de conocerle en Puerto Rico en un congreso internacional de educación y en un hub de la ONU, y fue el ponente anterior a mí. Nos gustaron las ideas mutuas, congeniamos un poquito y un par de años después le pedimos algunas palabras y aquí nos dice, entre otras cosas, que esta dimensión que tratamos aquí en el libro, tengo que decir, sin duda alguna, todas nuestras instituciones educativas debieran integrarlo en sus objetivos y contenidos. Bueno, pues quien me oiga y quiera hacerlo, que lo haga. Muy bien. Entonces, también en pantalla ahora se está viendo la cuenta de correo electrónico del propio libro, que tiene una cuenta propia, la cuenta de Twitter del coautor Andrés Calderero, mi cuenta de Twitter y la cuenta de Twitter también del libro.
Ambos autores tenemos cuenta en Facebook y ya digo que podemos seguir el diálogo que la tendremos luego. Pues sin más, dejo esto aquí en pantalla para que se vaya viendo desde fuera y le doy la palabra a la periodista María Ángeles Sánchez. Pues yo voy a seguir como el hilo de los contenidos del libro, porque me parece que en una presentación del libro eso es esencial. Solo en una frase para empezar diré, y es obvio, porque aquí estoy, que me ha encantado. Pero como esa es mi impresión personal, pues esa ya la dejo estar y me voy al libro como tal, muy someramente, para que se hagan ustedes una idea. Decía antes el profesor Calderero que estamos ante el desarrollo del pensamiento crítico. Y yo me he quedado, desde el principio, con la segunda parte de esta coordinación, sentido común. Y he visto que el profesor Romo, en la contraportada, también se ha quedado con la misma idea, sentido común. Si aprendiéramos todos y pudiéramos enseñar a pensar bien, a tener sentido común, pues seguramente todo nos iría bastante mejor. El tema del libro, pues, por decirlo de alguna manera, es ese objetivo, aprender a pensar bien. Luego me voy a detener un poquito más en eso, en el capítulo correspondiente, hacer justicia a cada realidad. Si hacemos justicia a cada realidad, primero, en el mundo se acaba el mal. Segundo, somos libres. Va todo junto. En un mundo donde no hubiera mal, imperaría la libertad plena. Distinguiendo por libertad la libertad creativa, no la libertad de movimientos, que esa tiene muchísimo, es importante, pero tiene mucho menos valores, como la base, es como y sucede que limitáramos el amor a la sensación del enamoramiento. Bueno, es el punto de arranque, es la marca de un corredor, pero a partir de esa marca hay que hacer la carrera de la vida. Y amar es el acto más creativo que pueda darse en una persona. Entonces, antes decía el profesor Calderero, hablaba de la importancia de plantear buenas preguntas. Decía, yo no sé si buenas. Bueno, pues los dos autores empiezan el libro con unas preguntas. Y son preguntas que se quedan en el aire y para mí son buenas. No son buenas porque tengan mucha enjundia, porque sean unas preguntas muy profundas. No, son buenas porque despiertan la inquietud en quien las lee de desarrollarse personalmente. Entonces la pregunta es buenísima. No hace falta que le dé respuesta. No necesita darle respuesta, pero se queda con la inquietud de que tendrá que dar respuesta a eso, porque eso es importante. Yo estos cursos atrás, cuando en esta casa tan querida daba clase, empezaba siempre con una puntilla a los alumnos y les decía, estaréis formados del todo como personas el día que sepáis dar respuesta a por qué la verdad nos hace libres. No porque está en el Evangelio de Juan, porque si no eres creyente te importa un pimiento lo que haya dicho Juan. No porque esté en un libro de filosofía, no, tú explícamelo. Y además yo les retaba en clase, ¿no? Dime, ¿qué significa que la verdad te hace libre? Y alguno decía, porque si no digo mentiras, bien, ¿qué tiene que ver no decir mentiras con la verdad? Bueno, lanzo ahí también, a unos y a otros lanzo la pregunta, porque es bueno que todos nos las lancemos. Siguiendo el hilo del libro, hay algo antes que constatarán ustedes con el índice,
El libro está dividido, no, quizá no sea la palabra, están marcadas dos partes. En una trata sobre todo el sentido crítico y en el otro el conocimiento. Pero todo tiene un hilo conductor, como yo trataré de ver ahora. Pero hay un punto que a mí me parece muy importante, y es que cualquiera de las partes del libro, sea la primera o la segunda parte, sea un tema, sea un epígrafe, se pueden extraer del libro y están llenos de significado. Es decir, el significado completo solo se obtiene, evidentemente, leyéndolo entero. Pero hay partes que en riquísimo, en millonario, se le podría incluso llamar glosario. Pero hay glosarios y glosarios. O sea, es decir, es detenerse en un concepto, dar toda una explicación de ese concepto que viene al hilo de lo que se está diciendo, pero que en un momento dado el lector puede querer volver para ver qué diferencia hay entre sentimientos y emociones. La memoria, ¿de qué estamos hablando? Y puede volver a eso sin, no es como en una, iba a decir una novela, no, pero incluso libros de ensayo que realmente solo se entienden segundo capítulo detrás del primero, tercero, no, aquí no, se entiende bien. Yo les ponía, utilizaba en el prólogo la expresión como en un mapa conceptual. O sea, lo importante es verlo todo, pero luego se puede volver en cualquier momento y a mi juicio se convierte en un buen libro de consulta. O sea, no es de esos libros de ensayo que se leen y lo dejas en la estantería y dices, bueno, pues yo no renuncio a algunos de los libros que tengo, pero no son de uso frecuente. A Platón no lo leo todos los días, no quieren que les diga. Pero en cambio este es un libro que puede ser utilizado. El centro, lo que va llevando el meollo, es la utilidad del sentido crítico. Sin capacidad crítica no hay libertad. Y volvemos al tema de la libertad. Solo si yo sé distinguir, soy libre de elegir. Si no sé las posibilidades que tengo, en qué consisten, si no sé discernir, como decía antes el profesor, puedo elegir, pero elijo al buen tuntún. O lo que es peor, elijo lo que más me apetece en ese momento sin prever las consecuencias. Es decir, en definitiva, ya desde el capítulo primero nos están metiendo en el cauce de una inteligencia de largo alcance. Una inteligencia de largo alcance es que tiene visión para las relaciones que se dan entre los elementos en mi vida, el contexto en el que se dan. Hombre, no es lo mismo que te pille en un poblado de caníbales y te diga el señor caníbal, te voy a comer, que una mamá coja a su niño y le diga, te voy a comer. Las palabras son las mismas, pero evidentemente el contexto ha cambiado, las implicaciones, las consecuencias. Y si en el primer capítulo los autores tratan esta inteligencia como capacidad humana, desarrollar esa capacidad, en el capítulo tercero esa capacidad ya la propugnan como actitud. Pues claro, si lo he aprendido y luego no lo utilizo, pues no me sirve de nada. Como aplicación, como actitud. Y entonces lo que era esa inteligencia madura se convierte en una mirada profunda en el entorno. Y siguiendo el capítulo, cosmovisión, contraste de opiniones, resulta que están propugnando esa mirada de largo alcance, de amplitud y de profundidad. Con lo cual,
Cuando yo tomo una decisión, veo todas las implicaciones y con el largo alcance veo sus consecuencias, puedo prever. Y el que sabe prever puede prevenir. Y con esto yo lo estoy haciendo a velocidad de la luz casi. En una segunda parte entramos en el conocimiento humano. No me resisto a decir que esta primera parte que he intentado dar en una pincelada en 2 o 3 minutos es un deleite. O sea, es para sentarse, leerlo, releerlo, saborearlo y asumirlo. Y una cuestión muy importante en línea con el libro, porque si no sé que a los autores les molestaría, y no tragárselo porque sí, sino tener sentido crítico en la lectura. Es que yo voy a estar de acuerdo, es que yo he estado de acuerdo en todo lo que decía, sí, pero con sentido crítico, que no es lo mismo que pasivamente. Y esa es gran intención del libro. Claro, leer críticamente es vivir críticamente, que no quiere decir poner verdes a los demás, es otro sentido de crítica mucho más humanística. En la segunda parte nos trata del conocimiento humano y trata cuando en el capítulo 4, cuando hablan del conocimiento de la realidad, empieza con una pregunta también: ¿existe algo que se pueda denominar realidad? Segunda pregunta: ¿qué es la verdad? Anda que no pinchan, ¿eh? Y yo añado, siguiéndole a él, ¿por qué la verdad nos hace libres? Si nosotros hacemos justicia a cada realidad, eso en la actualidad es muy difícil, ¿eh? Estamos en la época de la posverdad y del relativismo. Esta será tu verdad, pero yo tengo la mía. Eso es bueno para ti, pero es malo para mí. Ojo, no confundamos el es con el me gusta. Pues lo mismo, no es lo mismo. O sea, hay un sentido muy material. Hay un alimento que puede tener muchísimas propiedades, que es buenísimo, y yo puedo decir, a mí no me sienta bien. A mí no me sienta bien, pero yo no puedo decir, es una asquerosidad, sienta mal. Perdona, no, que tú no eres el centro del mundo. O sea, ojo con el relativismo. Hacer justicia a cada realidad, porque cada realidad lleva en sí misma su verdad, no una verdad relativa, sino esto es un reloj, esto es una persona y un amigo. Son su verdad. Yo no puedo tratar a la persona como si fuera un objeto de mi posesión. No le haría justicia. Y esa es la fuente de todos los males. No hacer justicia a cada realidad. Hacer justicia es tratar cada realidad según el nivel y el rango que le corresponde por su verdad. Una persona en el nivel y en el rango que le corresponde. Por tanto, nadie en mi entorno me puede ser indiferente, porque eso me obliga. No existe el mal si lo trato como persona. El mal viene de cuando trato a la persona en un nivel inferior del que le corresponde. Y viene también el mal cuando realidades inferiores, que serían medios, por ejemplo el dinero, las convertimos en fines. Por ejemplo, el dinero. Eso ya es un mal. Mientras que si obramos con justicia, tratamos a cada realidad según el rango que le corresponde. ¿Y qué quiere decir? Que entonces cuando yo me relaciono, el ser humano es un ser en relación constante con la realidad, lo que me mueve, lo que no me ata son mis pasiones. Porque yo no pienso en mi apetencia, sino que pienso en el trato a esa realidad. Sobrevuelo mis pasiones, mis egoísmos, las tengo que sobrevolar para ser justo. En consecuencia, vuelo a alas desplegadas. Porque no hay persona
más esclava, y se deduce perfectamente del libro que el que no tiene sentido crítico y se mueve en cada instante según la pulsión del momento, pulsión del tipo que sea. Ese es un esclavo. Le parecerá que, bueno, yo soy libre, hago lo que me da la gana. No, perdona, te están condicionando tus pasiones o las presiones que aparecen en el libro, el ambiente, el que... Yo siempre les decía a los alumnos, y viene muy a cuento con el libro, mira, tú eres el conductor de tu vida. Y si tú no coges las riendas de tu vida, encontrarás un montón de voluntarios que cogerán las riendas de tu vida. Pero un montón, porque están ahí esperando. Entonces, después pasan todavía en ese capítulo 4, pasan a tratar un tema que no es nada baladí, la de lenguaje y lenguajes. Vamos a ver, un pensamiento turbio todo lo confunde. Y el lenguaje modula el pensamiento. El lenguaje tiene que ser ajustado para en el pensamiento seguir haciéndole justicia a cada realidad. Un pensamiento que todo lo mezclara no haría posible el aprendizaje significativo, porque no sabemos dónde asentar los conocimientos. Y eso es algo que aparece como muy importante en el libro, el conocimiento como un desarrollo constante, no como un apoderarnos de conceptos que se almacenan ahí en un armario y que en un momento dado, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué jersey o qué conocimiento necesito hoy? No, es como todo un desarrollo personal. Entonces, es importantísimo aprender a pensar. La corrupción, queridos amigos, empieza siempre por la cabeza. En el pescado lo vemos clarísimo, pero en el ser humano exactamente igual, por las ideas. En cuanto se corrompen las ideas, y no nos pasa a veces cuando decimos, oímos la televisión y a veces acabamos hablando solos, ¿no? Delante de la televisión y decimos, pero si es que no estamos hablando de lo mismo. ¿No han tenido ustedes a veces esa sensación? Es que no estamos hablando, es que realmente no estamos hablando de lo mismo, no estamos haciendo justicia a la realidad. Después, a partir de ahí, en el conocimiento hay una cosa muy bien estructurada, los números no les gustarán, pero el orden lo tienen, vamos, qué orden, exquisito. Capítulo 5, fíjense, se centra en el sujeto que conoce. Capítulo 6, se centra en los conocimientos adquiridos, en su ordenación y su eficacia. Y pasa después a la investigación y el aprendizaje de esos conocimientos. Sin números, pero ordenadísimo. Cuando está hablando del conocimiento científico, antes ha empezado ya a hablar de eso, ha dicho algo, y dicen algo en el libro, que es muy importante. No son reales solamente las realidades demostrables empíricamente. No. Hay realidades de un cierto tipo que no se pueden medir científicamente, porque cada realidad tiene su propio modo de medición y no es la medición científica. Yo no sé la experiencia que tenemos los que estamos aquí presentes en física cuántica. Yo reconozco que nula. Pero en afectividad todos tenemos. En querer a alguien todos tenemos. ¿Cómo se mide el cariño? No se puede medir. Y alguien me dirá, porque me lo han dicho en clase a veces, bueno, porque se nota, me estás hablando de los efectos. Yo te pregunto, si yo voy a comprar harina, puedo decir, quiero 3 kilos de harina. Pero yo no puedo decir, yo quiero a mis hijos 3 kilos de cariño. Pero es real. Es otro tipo de realidad. Es decir, el positivismo, del que antes nos hablaba el profesor, no agota la realidad. A la verdad que existe,
se va desde distintas ramas del saber, se contempla en el libro, se va desde distintas ramas del saber, que no son excluyentes, pero que no deben pisar el terreno unos de otros. Si desde la religión quisiéramos explicar la ciencia, se ha intentado alguna vez, patinaríamos totalmente. Pero si desde la ciencia quisieran hacer teología, patinarían exactamente igual. Entonces, antes nos hacía la pregunta, ¿solo existen los tangibles? Pues, evidentemente no. Y hay que elevarse al nivel de lo intangible. Por terminar y ceñirme bien al tiempo, como visión global, a mí me ha impresionado mucho, ese ya no solo me ha gustado, me ha impresionado mucho la capacidad que han tenido de utilizar para temas tan profundos un lenguaje tan asequible. Porque a veces, los que somos de filosofía, cuando nos ponemos a escribir, nosotros lo vemos clarísimo, y el que viene y dice, infumable. Y es verdad. Y a cuanto más profundo, más infumable. Y en cambio, en este caso, bueno, yo soy de cine y obviamente tengo mi deformación profesional. Entonces yo diría que esto es apto para todos los públicos y diría también digno de ser oscarizado. Mucha calidad, pero en versión, ustedes lo verán cuando lo tengan, y además Oscar sin conclusión. O sea, con el premio dado directamente. Es un libro muy agradable de leer, muy agradable. No se hace nada farragoso por el estilo, por el lenguaje que utilizan, por la forma de exponerlo, lo cual lo hace apto para el público en general. Cualquiera que tenga una cierta inquietud, un poquito de inquietud personal, de crecimiento, pues, le va a interesar el libro. Pero luego hay un sector de esos millones de seres humanos especialmente sensible para el libro, que son los que nos movemos en el ámbito de la educación. Y no digo los educadores, sí digo lo que nos movemos en el ámbito de la educación, porque en el ámbito de la educación están los educadores y están los educandos. Yo se lo haría leer a todos los estudiantes universitarios, pero vamos, de obligado cumplimiento. Y los educadores, cogido en el sentido más genuino y más ancho. Y ahora ustedes esperarán que digan padres, profesores, pues no. Todos somos educadores de los que tenemos en nuestro entorno. Porque todos influimos en los que tenemos en nuestro entorno. Con lo cual, ¿recuerdan ustedes esa obra maravillosa, El Principito? Eres responsable de tu rosa porque te has acercado a ella. Todos somos responsables de nuestro entorno. Por tanto, no solo los estudiantes universitarios, sino cada uno de ustedes, los de cerca y los del otro lado de la cámara, obligación de leerse el libro. Muchas gracias. Yo, como no sé qué decir, lo mejor es que no digo nada. O sea, diré muchas gracias. Gracias. Sí, porque sé que está dicho no solo, que también desde la amistad. Sé que es una persona muy intelectual, seria, responsable. No va a decir nada. Muy bien, pues antes olvidé cuando estaba haciendo las presentaciones, y pido disculpas, darle, no sé si lo dije, igual si lo dije, darle las gracias al editor que ha confiado en nosotros. Y sí lo dije, ¿verdad? Bueno, pues ya que he tomado otra vez la palabra, pido desde aquí públicamente, como esto se va a ver muchas veces, un apoyo, porque es un hombre muy valiente, vamos, un equipo muy valiente. El lema de la editorial es en defensa de la dignidad humana, y yo estoy orgulloso de haberlo editado, de que me lo hayan editado, porque creo que merece la pena apoyar todo aquello que fomenta la dignidad humana.
Por tanto, igual que María Ángeles ha dicho que este libro es realidad cumplimiento, pues yo lo agradezco y además lo extiendo al resto de títulos del libro. Tiene la palabra el coautor Andrés Calderero. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir y por vernos. Bueno, y muchísimas gracias a la profesora Macellas por sus palabras. Bueno, yo voy a contar un poco el origen del libro y cómo lo escribimos, y luego voy a hacer una breve reflexión sobre los dos conceptos del libro, filosofía y sentido común. Entonces, bueno, el origen del libro está en un encargo que le hicieron a mi padre de escribir un libro sobre el desarrollo del sentido crítico, que al final, bueno, no se materializó, no se concretó ese proyecto, pero mi padre me lo propuso a mí, se le quedó esa idea en la cabeza y me propuso pues escribir el libro juntos, basados en esta idea del desarrollo del sentido crítico. Entonces pactamos un índice, una serie de epígrafes, y nos pusimos a escribir cada uno sus epígrafes sin hablar nada previamente, sin consultarle nada al otro. Nos pusimos a escribir en bruto todos los epígrafes. Y fue muy curioso porque, claro, cuando ya habíamos escrito todos los epígrafes y cruzamos la información para ver qué había escrito el otro, bueno, creo que estábamos de acuerdo en el 95% de lo que había escrito el otro. Las correcciones fueron mínimas. Entonces, claro, bueno, esto viene de yo creo que miles de horas de conversación previas a lo largo de los años, pero también viene de una serie de coincidencias, no tanto en lo que podamos opinar de diversos temas o incluso creencias, no es que pensemos exactamente lo mismo sobre todo, por eso soy tan fácil, sino porque tenemos en común una serie de métodos, una serie de planteamientos. Yo creo que el más importante es el amor a la verdad, la búsqueda de la verdad, sea lo que sea, buscar la realidad, sea cual sea. Entonces, claro, con esa idea de fondo, esa es la idea de fondo que está en todos los epígrafes del libro, yo creo. Y luego hay otras dos que a mí también me parecen muy importantes. Una, que lo ha mencionado la profesora Macellas antes, es el lenguaje. El lenguaje entendido como un símbolo, como un sistema simbólico de la realidad, de no confundir el lenguaje con la realidad, de saber que es una manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de expresarnos, pero que no se corresponde exactamente con la realidad. Y, en tercer lugar, el papel que tiene la razón en todo esto, la razón en la búsqueda de la verdad y en el uso del lenguaje. Nosotros concebimos la razón como una herramienta más que tiene el ser humano para conocer la verdad y para vivir. Entonces, claro, es importante esto de que es una herramienta más. Quizás podríamos decir que es la más importante, o no la más importante, sino la que ha de coordinar todas las demás o dirigir todas las demás. Pero en el libro lo ponemos, una razón bien utilizada, una de las primeras cosas que nos dice es que es limitada. Es decir, que es una herramienta que sirve al ser humano, pero tiene sus limitaciones. Y esto lo enlazo con el título del libro, Filosofía y Sentido Común. Yo, bueno, como creo que casi todos sabéis, estudio filosofía, y la filosofía se supone que tiene que hacer un discurso racional acerca de todo lo real, acerca de la realidad. Entonces, claro, creo que desde nuestro punto de vista eso es un poco casi incluso contradictorio, porque pretender que la razón lo explique todo, pues claro, ya es un posicionamiento muy concreto. Entonces, ahí nos vamos a la segunda parte de enlazarlo con el sentido común. Nosotros no podemos pensar el ser humano solo como un ente racional, intentar captar toda la realidad a través de la razón, porque también somos emoción, también somos imaginación, también somos fe, somos creatividad, somos muchísimas cosas, y quizás la razón sea lo que tiene que enlazar todos estos aspectos, ¿no? Pero ahí es muy importante, hasta el punto de ponerlo en el título, del sentido común. El sentido común entendido
como cuando nosotros sabemos algo por sentido común, a lo mejor no lo puedes explicar. A lo mejor si a ti te dicen que un objeto, que un libro, que lo que sea cuesta 20 millones de dólares, pues dices, no creo, no me suena. No sé por qué, a lo mejor no sé cuál es el valor exacto, pero el sentido común me dice que, claro, eso es una aproximación a la realidad que no es totalmente racional, pero yo creo que tiene mucho valor, porque yo creo que lo que se trata es, retomando esta idea del amor a la verdad, es de descubrir la realidad y descubrir la verdad, sea cual sea. Y no solo a través de la razón. En el libro hablamos de la definición de verdad. Hay varias definiciones de verdad. Quizás la más famosa sea la de Santo Tomás de Aquino, de la adecuación del intelecto a la cosa, ¿no? a lo que sean las cosas. Y nosotros matizamos en el libro esa definición porque nos parecía pobre, porque, sí, humildad aparte, modestia aparte, pero no, es que realmente es pobre, porque la verdad no es la adecuación del intelecto, la verdad es la adecuación de todo el ser humano, que no es solo intelecto, con la realidad, con las cosas, sean como sean. Y por mi parte yo creo que ya está. Muchas gracias a todos por venir y por supuesto gracias a la editorial por publicar este libro. Bueno, me han dejado sin palabras, pero literalmente, porque todo lo que iba a decir ya las han dicho. Entonces, la folio estaba preparado, pues lo voy a saltar. Está todo dicho. Voy a dar un matiz, y es que como el libro tiene un componente familiar, y yo llevo unos meses impartiendo una asignatura en un máster de educación educativa familiar, voy a hacer marketing. Creo que la familia es el gran ámbito educativo y la gran ignorada por sí misma en primer lugar, porque creo que la familia se percibe a sí misma en muchas ocasiones como el resultado de la acción política, de la acción social o de la acción de otros, cuando yo creo que la metáfora que suelo poner es ridículo que el sol le esté mendigando energía. El sol no puede pedir energía a otra fuente, es una fuente de energía. ¿Cómo la familia, para ser ella misma, va a tener que estar mendigando que le concedan no se sabe qué cosas, cuando lo que tiene que hacer es ejercer aquello que per se lleva implícito en su propio? Bueno, pues muchas de las ideas del libro han sido discutidas y comentadas desde que el coautor, Andrés, tenía 8 años, 10 años. El libro lo llevamos preparando toda una vida. Y más reminiscencias familiares. Pongo una anécdota, creo que una anécdota que me contaba mi padre siempre, y es que decía, hablaba de un general, no he logrado identificar qué general, pero era un francés, le decía a su ayudante de campo, estaba en una loma, estaban pasando los tanques por el valle, y decía, por donde ahora pasan los tanques, hace 100 años pasaron las ideas. Claro, el pensar bien o pensar mal, el que haya conflictos por el alcance que le damos a las palabras, ¿no? Eso genera mucho enfrentamiento. Y eso es muy grave. Decía el profesor López Quintas que después de la Segunda Guerra Mundial no le dijeras a ningún joven alemán que pensara. Solo quería cantar y beber cerveza, porque pensar equivalía a matarse, a derramar sangre. Claro, esto no puede ser, porque hay que pensar con la... No vamos nosotros a decir cómo tiene que pensar cada uno, pero hay que pensar en profundidad, haciendo un zoom, o bien con la metáfora de ver las cosas desde arriba, o bien verlas en profundidad para adecuarse a la realidad. Pedimos al principio del libro disculpas porque no hemos encontrado otro modo de relacionarnos con los lectores más allá de poder usar palabras. Claro, es la limitación que tiene, ¿no? Porque somos conscientes de que no todo es expresado en palabras. Las palabras son muy importantes, muchísimo,
¿Utilizar un lenguaje ajustado? Muchísimo. ¿Hay muchos aspectos de la realidad no traducibles a códigos simbólicos? Sí. O a otros códigos simbólicos. O sea, si yo ahora mismo silbara un aria, transcríbela al alemán. No puedo, al español o al gallego. ¿No? Bueno, entonces, no más porque ya hemos llegado al límite de tiempo. Prometo a los que habéis hecho las preguntas en días anteriores al escribiros online, tengo aquí recogidas las preguntas y unas respuestas, eso sí, en formato Twitter, con muy poquitos caracteres, pero se las contestaré a cada uno en el correo electrónico, porque ahora ya no podemos alargar más el acto. Así que gracias a todos, Alberto, Setotia, María Ángeles, Andrés, Alfonso López Quintas, que nos ha escrito el epílogo a escasos días de su cumpleaños, de cumplir 89 años. 89 años al pie del cañón produciendo, y en plena convalecencia de una operación seria. O sea, lo que es enfocar la vida como servicio, ¿no? Pues desde aquí le mando un fuerte abrazo a Alfonso, del cual hemos aprendido mucho. Sabes que te quiero mucho. Sí, es mutuo. Y también al profesor Álvaro Romo, aunque esté en la distancia, porque probablemente ahora está en Japón. Yo le conocí en México, pero también forma parte, perdón, en México no, él es mexicano, trabaja en Osaka, le conocí en Puerto Rico y estamos en el planeta. O sea, les mando desde aquí un abrazo, porque probablemente vea la grabación en diferido, o sea que Álvaro también muchas gracias. Gracias a todos y hasta siempre.